Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Bienvenidos al repaso de la lección. Gracias por acompañarnos. Para nosotros es un verdadero placer que pueda estar en estos momentos y podamos aprender a través de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 12, correspondiente para el día 18 de junio del 2016. Es la penúltima lección de este trimestre. El título de la lección se llama Los últimos días de Jesús. El versículo para memorizar: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Esto aparece en Mateo 26:31. En esta lección nos va a reflejar el verdadero significado de la muerte de Jesús y las implicaciones que esto tiene cuando nosotros venimos a los caminos de Dios. Hoy vamos a conocer dos historias muy interesantes en la vida cristiana, dos historias que han sido impactantes hasta estos días. El caso de la historia de Pedro y la historia de Judas, en puntos muy particulares. En el caso de las caídas de estos dos hombres. Sin embargo, la historia hasta estos días ha puesto, por ejemplo, el caso de Pedro como la base, como la persona que Dios designó para que fuera el que predicara este evangelio. Obviamente solo vimos cuál era el significado de este nombre en lecciones anteriores. Pero sin embargo, el caso de Judas sigue apareciendo como el hijo de perdición. ¿Cuáles fueron estas diferencias que se hicieron en relación a las decisiones que estos hombres tomaron? ¿Qué implicaciones tiene hasta nuestros días esas decisiones? ¿En qué nos afecta el conocer estas historias y el conocer el verdadero amor que Jesús tiene para con nosotros? ¿Cuál es el verdadero carácter? Si realmente depende de nosotros o es porque Jesús fue el que primero nos amó. Así es que va a estar muy interesante. Le invitamos a quedarse con nosotros y, como siempre, a invitarlo a que se inscriba a nuestro canal y pueda tener acceso a todas nuestras publicaciones y que pueda aprender y alimentarse física, mental y espiritualmente. Como siempre lo hacemos, vamos a orar para que el Espíritu de Dios esté entre nosotros. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu amor, por tu cuidado, por tus bendiciones, Señor. Gracias te damos porque tú dejaste tu bendita palabra, Padre, que nos muestra el camino que hemos de seguir, Señor. Tú en tu palabra dejaste errores, dejaste aciertos, dejaste decisiones, Padre. Pero al final lo que tú reflejas en tu palabra es el amor que tú tienes a la humanidad. Pero nosotros tenemos esa decisión, Señor, de rechazarlo o de tomarlo como nuestro, a pesar de todos nuestros errores. En esta mañana te pedimos que tu Espíritu esté con nosotros, Padre, y acompañes a todos aquellos que tienen acceso a esta lección, Señor, y puedas entregarles el mensaje que tú tienes para ellos. En tu nombre empezamos. Amén. Amén. Sabes, Ernesto, que en la medida que nosotros estudiamos la lección de este trimestre, a mí me ha llamado mucho la atención y me ha impresionado muchísimo la similitud que hay entre el ministerio de Jesús y esos últimos días, esas últimas semanas de ese ministerio, cuando él estuvo aquí en la tierra, y la similitud de los cristianos de estos últimos días. Por ejemplo, en la lección de esta semana nosotros encontramos en esos dos personajes, como tú decías en la introducción, eventos y acciones importantes que son los mismos eventos y acciones que vamos a encontrar en los cristianos de hoy en día: abandono, injusticia, traición y sufrimiento físico. Y esto es importante porque vamos a ver estas acciones, como dije, en estos últimos días de los cristianos de la historia de este mundo. Uno de ellos, por ejemplo, de estos eventos, de estas acciones, es la traición. Nosotros todos conocemos la historia de Judas. Ahora, mi pregunta es, ¿qué impulsó a Judas a traicionar a Cristo, aunque Cristo fue siempre fiel con él?
Fíjate que vamos al conocer la historia de Judas, vamos a encontrar varios aspectos. Por ejemplo, tiene que ver la parte económica. La historia de Judas parece que Judas era el encargado del bolso, ¿no? Era el tesorero, por decirlo así. Es el que tenía acceso a las arcas de lo que se manejaba en el ministerio de Cristo. Ahora, tenemos que entender también de que todos ellos conocían la profecía. Ellos estaban esperando al Cristo. Y en la profecía se habla de que el Cristo reinaría. Y tú sabes que en un reinado casi siempre las posesiones pasan a través del rey. El rey es el que se autoriza todo lo que hay en un imperio, en un reinado. Lo podemos ver el caso de Salomón, por ejemplo. El pueblo de Israel tenía el ejemplo de Salomón como un rey próspero. Y yo me quiero imaginar de que si era Jesús el que iba a venir, su reino iba a ser mucho mayor. Ellos habían tenido acceso a un mundo mucho más grande en relación a los romanos. Europa había sido descubierta y se había integrado a su reinado. Entonces esto implicaba de que el mundo, las posiciones iban a ser mucho mayores. Ya se hablaba de imperios. Recuerda que en este momento era el cuarto imperio a través de la historia que se había manifestado. Imperios con poderíos increíbles. Entonces, el caso de Judas, imagina, llega este momento en el cual no coincide lo que Jesús está haciendo. Y esto podría darse para que él lo traicionara. Dijo, bueno, son 30 monedas de plata. Ahora, ¿cuánto implica las 30 monedas de plata en esta época? Muchos estiman de que son aproximadamente el salario de 3 meses. El equivalente al salario de 3 meses. Vamos a pensar que es aquí en Estados Unidos, que el promedio del salario de mínimo de una persona son $7 por hora. Si eso lo sumamos, estamos hablando creo que de como $15,000. Bueno, hoy no te solventan la vida $15,000, pero con $15,000 tú puedes empezar un negocio casi en cualquier parte del mundo. Entonces sería más del salario mínimo, porque estamos hablando de $5,000 por mes y un obrero no gana $5,000. Ay, perdón, entonces hice mal el cálculo. Pero sí, o sea, dicen que fue una buena cantidad de dinero. No sabemos si fue el salario mínimo, pero fue como tú dices, quizás venía por ahí porque fue una buena cantidad de dinero. Ok. Entonces, esas son las implicaciones. Ahora, pero el punto importante, yo creo que el caso de Judas no es la traición. Y la misma Biblia lo recalca. El caso de Judas habla de la traición, pero al final habla de la gracia de Cristo. Y es la que Pedro utilizó. Sin embargo, el caso de Judas parece que él se lo tomó como muy personal y no entendió el verdadero mensaje de la redención de Cristo. Y eso fue lo que lo llevó a la perdición. Posiblemente a muchos cristianos les esté pasando lo mismo que a Judas. O las otras personas les estén tildando como Judas, porque a veces no depende de ti. Tú sientes necesidad, pero hay otra persona que te está empujando y te está obligando a decir que ya no perteneces a los caminos de Cristo. El problema con todo esto y que yo veo, Ernesto, en la historia de Judas, es la entrega parcial de su corazón a Jesús. Y quizá fue eso lo que a él le impidió, tú sabes, que el desenlace de todo esto fuera diferente, como lo fue en el caso de Pedro. Porque constantemente, como tú dices, nosotros vemos a Judas. Aunque Jesús había explicado en qué consistía su ministerio, Judas constantemente estaba diciendo, pues tú sabes, es mejor si este dinero lo damos a los pobres. O sea, siempre estaba tratando de intervenir como todo buen administrador. Sin embargo, nosotros sabemos de que Jesús explicaba, no, dejen los niños venir a mí, dejen a las viudas, administren a las viudas, denle a los hambrientos, este es mi ministerio. Entonces, parece que Judas no acababa de entender ese ministerio, pero yo creo que el problema principal fue esa entrega parcial de su corazón, que de hecho es el problema en la mayoría de los cristianos hoy en día. O sea, aquellos que traicionan a Jesús, que dejan los caminos de Dios una vez que lo han conocido, como en el caso de Judas. Y simplemente pues lo traicionan porque dejaron ese pedacito allí, como dice la historia, de que vino alguien
y tenía una casa y esa casa la estaba vendiendo y que de repente vino un comprador. Dicen que ese comprador era Satanás y le decía, mira, está bien, yo te compro la casa por el dinero que tú quieras, por la cantidad que tú quieras. Entonces el Señor le dijo, bueno, está bien, yo te vendo la casa. Bueno, Satanás lo compró. Después Satanás estaba vendiendo, parece que no le resultó bien, estaba vendiendo la casa. Y vino alguien, le ofreció mucho más, una cantidad mucho más grande de dinero. Y Satanás le dijo, o sea, no importa, yo te la vendo por lo que tú quieras, por lo que tú quieras o lo que tú tengas. Dijo, solamente con una condición, porque el Señor no tenía mucho dinero para, tú sabes, para pagarle por la cantidad que Satanás estaba pidiendo. Le dijo, está bien, por lo que tú quieras, yo te la doy. Dijo, solamente con esta condición, déjame un lugarcito allí. Mira, este clavito es lo único que yo te pido. Y eso fue lo suficiente para Satanás seguir siendo el dueño de esa casa. Y prácticamente parece que eso fue lo que sucedió con Judas. No entregó por completo su templo, su casa a Jesús. Y dejó un pequeño lugarcito allí, un clavito, que fue lo suficiente para llegar a traicionar a Jesús. Y muchas veces lo que nosotros podemos ver hoy en día, y es una lección tremenda para nuestros días, porque si nosotros dejamos ese clavito, algo allí que no entregamos de nuestro corazón a Jesús, vamos a ver que más tarde o más temprano vamos a terminar por traicionarlo como hizo Judas. Lo importante, fíjate, que se puede aprender en esto es que es decisión nuestra, es una decisión que nosotros como tomamos y no depende de los demás. Algo muy importante que podemos aprender también de la lección, el caso de Judas, es el amor de Cristo. Y a veces nosotros olvidamos y nos ponemos en la posición de Judas, no es porque sea la posición adecuada. La misma Biblia, como comentaba anteriormente, la misma Biblia recalca de que Judas se equivocó. Él iba a ser perdonado si él se hubiese arrepentido. Y Cristo lo dijo. Entonces quizás alguna persona que nos esté escuchando quizás se siente en la posición de Judas, en la cual siente o que ya le dijeron de que ya no tiene mayor oportunidad, que simplemente su gracia se acabó para él. Perdón que traiga colación, porque muchos dicen es que pecó contra el Espíritu Santo. Entonces él ya no tiene entrada. La palabra de Dios está esperando por nosotros, depende de nuestra decisión. Y si tú estás vivo, tú tienes la oportunidad. Es porque Cristo te ha dado esa oportunidad, que te puedas arrepentir. No importa lo que tú hayas hecho en tu vida. Dios está esperando para perdonarnos. Y ese es el amor, es que dice que Dios nos amó primero. Él nos amó primero, no depende de nosotros. Así es que ahora vamos a ver el caso de Pedro, ¿no? El abandono de Pedro. Déjame, antes de que entremos a Pedro, a mí me gustaría pues compartir otra de las lecciones que nosotros, o sea, que yo vi y yo aprendí de la historia de Judas. Y es de que nosotros vemos que fue algo como que él premeditó, porque allí en Mateo 26 y el capítulo 14, cuando habla de que él fue él quien fue a los principales sacerdotes. El versículo 16 nos dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces fue un pecado que él acarició, algo que él premeditó y lo trabajó en su mente. Y es importante cuando la Biblia dice que nosotros, y yo creo que la hermana White habla también de eso, que nosotros deberíamos llevar nuestros pensamientos cautivos a Dios. Si hay algo que nosotros, un pecado, en vez de nosotros acariciarlo como hizo Judas, nosotros esos pensamientos los llevamos cautivos a Dios. Tú sabes, es posiblemente que nosotros, vamos a evitar la caída. Y eso es de las cosas que nosotros podemos aprender de Judas. Perdón, y fíjate algo muy importante, le voy a poner mi ejemplo personal. Posiblemente hay muchas personas que toman como ejemplo a Judas para no entrar al cristianismo. Y eso es una parte que también ha llevado a muchas personas a la perdición. Les voy a poner mi ejemplo. Yo en muchas ocasiones de mi vida yo sentí el deseo de bautizarme. Pero yo nunca lo hice por el temor a caer. Porque yo sabía que si caía, es lo que se me había enseñado. A pesar de que tú tengas acceso a la Biblia. Entonces, yo sabía que si caía, se acababa mi oportunidad de salvarme. Y a mí me preocupaba eso, me preocupaba tanto eso que yo evité bautizarme. Pero cuando tú entiendes que no depende de ti
de tus acciones, no que todo depende de tu decisión. Tú haces una decisión. No importa las veces que tú te caigas. Lo que importa es las veces que tú te levantas. Son las veces. Yo no te estoy invitando a que te caigas, a que busques el pecado. No, yo te estoy invitando a que dejes que Dios trabaje en tu vida. Tú deja que Dios trabaje en tu vida. Si alguna vez tú cometes errores, déjaselos a Él. Tu objetivo no es cometer errores. Y cuando tú entiendes eso, tu vida cristiana no es una vida cristiana apartada. Lastimosamente, muchos predicamos el ser cristiano como, voy a ser cristiano, voy a practicar el cristianismo. No, el cristianismo es ser cristiano, ser una persona diferente, vivir como cristiano, dejar que Cristo me guíe. Entonces, no hay una separación entre ti y el cristianismo, es una unión completa. Es como, por ejemplo, ¿quién es Pedro? Pedro es cristiano, ese es su ser. Así de simple es. Entonces, pero nosotros queremos separar el cristianismo, creemos que el cristianismo tiene muchas prohibiciones. No, es que es tu vida misma. Y en ese momento que tú dejas que Dios trabaje en tu vida cristiana se vuelve más fácil. Porque eres tú mismo siendo cristiano. No es una persona que decidió que un momento va a ver cómo funciona la vida cristiana y si no funciona, pues yo regreso. No, se trata de tu salvación. Es algo muy importante. Es la decisión más importante en tu vida. Y eso es determinante en tu vida cristiana. Quizás esté apartadito del tema que estamos hablando, pero es una parte muy primordial. Y muchos no quieren llegar a los pies de Cristo porque se sienten impuros. Se sienten como Judas, que sienten el temor de que les vaya a pasar lo de Judas. Ese no debe ser tu temor. Tu temor debe ser tu decisión, ¿no? Entonces tú tomas la decisión, adelante. Sirve a Dios y toma la posición de Pedro. Hablando de Pedro, Ernesto, ¿por qué tú crees que Pedro negó a Jesús? Bueno, la palabra de Dios habla mucho de relación al carácter de Pedro, ¿no? Y la mayoría le tildamos eso a Pedro de que era por su carácter que él reaccionaba en base a su sentimiento. Él no se retenía a pensar, simplemente actuaba. ¿Qué tipo de persona era? ¿Sanguíneo? ¿Qué dicen que era Pedro? Colérico sanguíneo. Colérico sanguíneo. Es personas que reaccionan bien o mal, reaccionan inmediatamente y después hacen análisis y se quejan de lo que pasó. Esa podría ser una de las razones. Pero sin embargo, quizás podemos ver aquí la reacción de Pedro en base a no entender lo que estaba pasando. Porque recuerda de que ellos estaban peleando porque quién iba a ser el mejor de su reino, ¿no? Que se peleaban, yo estaré a la izquierda, yo estaré a la derecha. A Pedro se le había dicho que él sería el principal. Entonces vamos a pensar que quizás sería el asesor, ¿no? O sería el encargado, el administrador. Entonces todas estas cosas tenemos que sopesarlas para poder dar una opinión. Yo simplemente no estoy diciendo esta es la verdad. Ahora, imagínense, y la Biblia así lo refleja, de que ellos no habían entendido el mensaje aún después de la resurrección de Cristo. Esto nos da las bases para poder dar una opinión. Posiblemente Pedro no entendió este proceso en el cual su maestro estaba siendo apresado, en el cual se le estaba llevando a la cruz. Él sabía que esto era la muerte, y si él moría, si el maestro moría, ya no había reino. Posiblemente esto desconcertó a Pedro y lo llevó a la negación. Digo, yo no conozco a este ser, yo no conozco a este hombre, porque el hombre que yo conozco va a ser el rey, no va a ser ese que lo van a traer oprimido, es el que vino a libertarnos. Sí, porque de hecho, Ernesto, yo he visto muchas personas que dicen que tenía que ver mucho con la debilidad del carácter de Pedro. Y eso no es cierto, porque si nosotros recordamos los eventos que tomaron lugar en esos momentos, vamos a recordar que Pedro fue aquel que sacó la espada. Entonces, Pedro no era débil. O sea, no era débil. Quizás si de algo pudiéramos tildar la debilidad de carácter, se debe a que todavía el carácter de Pedro no estaba pulido en cuanto los caminos de Dios se refería. De que dependía todavía mucho de sus fuerzas, porque también es lo que nosotros podemos ver en la acción de sacar la espada y querer defender a su maestro. Quizá sea la debilidad de carácter
quiero yo pensar, en la que muchos se refieren, de que ese carácter colérico sanguíneo no estaba pulido y él dependía mucho, mucho de sus fuerzas, que inclusive son una de las lecciones que nosotros podemos aprender de la historia de Pedro, de cómo abandonó en un momento crucial a Jesús, de que nosotros muchas veces dependemos de nuestras fuerzas, Ernesto, y lo podemos ver en nuestras acciones. Muchas veces nosotros necesitamos dinero para algo, para pagar la casa, para pagar ciertos recibos como luz, agua o lo que sea. Y nosotros dependemos más de nosotros mismos y del sistema. Muchas veces, yo trabajo, tengo aquí mi tarjeta de crédito, voy a comprar o a pagar tal cosa con mi tarjeta de crédito. Entonces, nosotros dependemos, igual que Pedro, de nosotros mismos, en vez de depender de Jesús. Es una lección que nosotros podemos aprender. Algo allí que me gustó de la lección de escuela sabática es un comentario que dice de que la fragilidad del corazón humano, o sea, nosotros debemos aprender de que debemos de evitar situaciones en las que Satanás nos domine por sorpresa, porque la fragilidad del corazón humano, tú sabes, es obvia. Es obvia. Y algo también que podemos aprender es que la humillación y el arrepentimiento de Pedro fue lo que facilitó su renovación espiritual. Fíjate que es determinante después del perdón de Pedro, ¿no? Cuando Pedro va con el maestro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y él dice, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Entonces, cuando Jesús vuelve y resucita, le da a Pedro y le dice Pedro, ¿quién sería Pedro? Entonces, en este momento Judas ya estaba muerto. Judas ya no existía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Pedro no fue y se suicidó también? Si a Pedro se le había dado prácticamente más autoridad que a Judas, por decirlo así, porque Judas era el encargado, ya traía, según la historia, él ya traía los bienes, ¿no? Ya traía el dinero, ya era alguien que tenía una posición, por los demás estaban peleando, porque ¿qué función iban a desempeñar? Entonces, pero a veces suele pasar esto en el mundo cristiano. Tú sabes que hay personas cuando ven a una persona que ha sido un pastor y cae, la misma comunidad se lo come, y a veces el mismo medio, el mismo ambiente, por ejemplo, los mismos hermanos son los que lo determinan. Y hay grupos que son muy dedicados a la palabra de Dios, pero también son como la espada que Pedro utilizó para cortar orejas. Y cortan de una manera terrible. Y hay personas que pareciera que sí entendieron el mensaje de Cristo, pero cuando llegan a esta situación ellos no se creen de que podrían haber caído de esta manera y sienten que traicionaron a Jesús. Depende de su fuerza, así como tú lo decías. Y eso es lo maravilloso de Jesús. Por eso Él insiste y nos llama y nos dice, dejad que yo trabaje en ti, dejad que yo sea, déjame actuar a mí. Y en estos momentos es cuando Dios actúa y hace la diferencia. Y el ejemplo de Pedro nos da una lección muy importante para estos días, para que nosotros entendamos cuál es el verdadero carácter de Dios y de qué depende nuestra salvación. No depende de nuestras acciones. Pero depende mucho de nuestro arrepentimiento, como lo hizo. Claro, y de nuestra decisión. Y la decisión está en conocer cuál es el carácter de Dios. Algo también que nosotros pudimos ver en la lección de esta semana es la acción que tuvo que ver con Jesús en el Getsemaní, que fue ese sufrimiento físico. ¿Tú crees que esto era necesario, Ernesto? Porque yo sé que es algo que nosotros también vamos a ver en los días finales del cristiano en este tiempo, es sufrimiento físico a todos los niveles. Entonces nosotros vemos que Jesús también pasó a través de este sufrimiento en el Getsemaní, traición, abandono, porque esto traía angustia, estrés a su alma. O sea, de hecho,
se dice de que él sudó sangre. Y tú sabes que en la historia de la medicina hay muy poca historia de que algo así ha sucedido. Que yo recuerde, dos hechos se nombran en la historia de la medicina. Había un señor que pasó por un estrés intenso. Entonces lo que sucede es que hay vasodilatación de estas arterias, de estos capilares bien pequeños, y la sangre como que se escapara. O sea, como un balón o un globo, cuando tú le entras mucha agua, hay mucha presión de agua, se adelgazan sus paredes. Entonces se puede por allí hasta sudar, por así decirlo. O sea, tú puedes sentir el agüita, por así decirlo, en el exterior. Y esto pasó por el estrés tan intenso y las angustias de toda esta traición, abandono que Jesús había soportado. Sus poros fueron dilatados, por así decirlo, sus capilares, y sudó sangre. Es decir, el sufrimiento físico fue inmenso. Sin embargo, allí, Ernesto, sucede lo más hermoso, que era una de los motivos principales de todo este sufrimiento físico. ¿Te acuerdas cuál fue la repercusión del nuevo pacto? Sí. Que era lo que Jesús estaba tratando de hacer con todo esto. Y fíjate que esta palabra, el nuevo pacto, es un pacto que se viene mencionando desde siempre, ¿no? Desde la generación. Para poder entender mejor el por qué era necesario la muerte, nosotros tenemos que ir al inicio de la palabra de Dios, a los Génesis. Tenemos que ir al Génesis. ¿Qué fue lo que Dios les dijo a Adán y Eva que pasaría si ellos pecaban? Que morirían. Que morirían. Entonces, si la palabra de Dios misma dice que Dios no se retrae de lo que habla y que su palabra se tiene que cumplir, era necesario la muerte, porque por el pecado era la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. En este caso Jesús tenía que morir porque era la sentencia que nosotros como humanos le dimos, la sentencia que nuestros padres Adán y Eva le dieron cuando decidieron pecar. Y cuando nosotros decimos pecar es una sentencia que le estamos dando a Dios, que tiene que morir, porque prácticamente estamos diciendo nosotros queremos morir, porque estamos pecando. Pero lo importante aquí, entonces, esa es la importancia de la muerte. Y en ese momento nosotros podemos entender de que el nuevo pacto es el viejo pacto. Es el mismo pacto. Sí. Entonces era necesaria la muerte. Así es que si no había muerte, no había redención. Y, perdón, vuelvo a lo de los cabritos, ¿no? Los corderos que se sacrificaban. Dice que era un prototipo de lo que iba a ser. Los corderitos no perdonaban el pecado. Estos no perdonaban el pecado. Estos eran un prototipo del que iba a devenir. Y en este momento Jesús viene. Entonces no hubiese coincidido la información que se había dado que era necesaria la muerte para el pecado, porque esa era la sentencia si Cristo no moría. Entonces era determinante la muerte de Cristo para la salvación de las almas pasadas y de las almas venideras que nos alcanza hasta nosotros. Así es que eso nos enseña el verdadero amor de Dios. En otras palabras, tú estás diciendo de que las horas finales de Cristo nos traen vida eterna en todos los sentidos. En todos los sentidos. Porque, ¿sabes? Y que era necesario ese sufrimiento. Porque nosotros, o sea, lo vemos en las enfermedades, cuando nosotros quebrantamos los principios de salud, que por eso es que vienen las enfermedades, porque es la paga. Y lo que sobreviene, o sea, lo que antes de suceder la muerte, que no es causada por un accidente, vienen las enfermedades. Y en las enfermedades tú sufres. Y prácticamente es lo que nosotros vemos aquí a través del Getsemaní, el sufrimiento de Jesús antes de llegar a la muerte. Hay algo que Elena Harmon de White dice que nosotros deberíamos meditar en las horas finales de Cristo sobre la tierra, y que al nosotros, por ejemplo, meditar en el sacrificio, es ya que nosotros deberíamos extasiarnos, dejar nuestra mente, nuestra imaginación a correr y examinar toda la vida de Jesús desde el pesebre hasta la cruz. Dice ella de que esto renovaría nuestra vida espiritual. Hay algo
que más me impactó, Ernesto, y no sé si tú tienes algo que más que agregar, pero a mí me gustaría cerrar la, la lección, el repaso de la lección de esta semana con un acto heroico, por así decirlo, y fue el acto de María Magdalena, porque yo creo de que hay muchas formas en que los creyentes pueden mantener una relación vibrante con Cristo después de aceptarlo como Salvador y como Maestro. Por ejemplo, tú ves, Ernesto, que muchas veces el problema que tenemos los seres humanos no es de aceptar a Jesús, sino es de mantener esa relación viva y vibrante. Y nosotros vemos aquí que desde que María Magdalena aceptó a Jesús, ella pudo mantener esta relación viva y vibrante. Fíjate que a mí me llamó la atención lo que dice en Lucas 12:48, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Parece que María Magdalena entendió perfectamente eso. Sí. Ella entendió verdaderamente el mensaje. Y fíjate que aquí es cuando aparecen de la manera, por ejemplo, las normas, las condiciones, que si alguien rompió la norma. Al final Dios lo que quiere son corazones entregados. Y eso prácticamente solo puede conocer Él y nosotros en nuestra intención, en nuestro interior. Pero a mí me llama la atención esto, ¿no? Fíjate que la palabra de Dios en el Apocalipsis dice que no le gusta lo tibio. ¿Le gusta lo frío o le gusta lo caliente? Porque lo caliente a él le encanta, pero lo frío simplemente lo rechaza. Pero lo tibio no sabe qué hacer, no sabe cuál es la condición. Y a mí me llama un ejemplo que un síndrome que se da en el caso de los secuestrados. Tú sabes del síndrome del secuestrado, no recuerdo el nombre que se le da, pero ves en esta situación una persona que está a punto de muerte. El secuestrado no sabe si realmente lo secuestraron para matarlo o solo para pedir un rescate. Porque normalmente hay secuestradores que terminan matando a pesar de que sea el dinero. Se consigue o no consigue la cantidad, simplemente lo matan. Está en la determinación del secuestrador, ¿no? Pero sin embargo se da un síndrome. Pasa tanto tiempo en esta condición, el secuestrado, que la persona que lo atiende, que le da las condiciones para vivir, porque estás en una condición, normalmente a veces los tienen amarrados, metidos en fosas, y les dan a veces de comer una vez al día, pero la persona que tiene este contacto, al final el secuestrado termina viéndolo como su amigo, aunque sea esta misma persona la que lo oprimió. Y tiene la oportunidad de rehacer su vida, ¿no? De rehacer su manera de pensar, porque estás en una condición en la cual todas tus esperanzas se acabaron. Todas tus esperanzas terminaron. Sin embargo, muchas personas hemos venido al cristianismo creyendo que no necesitamos a Cristo, creyendo que nuestra vida es perfecta como va y que no necesitamos a Cristo. Entonces sentimos que Cristo no nos perdonó absolutamente nada. Y por eso nos volvemos mediocres. Nos volvemos tibios. Y estamos viviendo una vida tibia porque creemos que Cristo no nos perdona nada. Pero si nosotros vemos y regresamos un poquito cuál era lo necesario del pecado, que era la muerte. Y lo que tú decías, que vayamos y nos imaginemos lo que Cristo sufrió por nosotros, porque es la paga. Y la misma palabra de Dios dice que no hay nadie justo. Entonces en ese momento vamos a entender que lo que Dios nos ha hecho no solo es el hecho de que nosotros estamos viviendo una vida perfecta. Nosotros estábamos mereciendo la muerte también. Y lo que Dios ha hecho es una cosa grande. Nos ha rescatado de esa muerte. Y en ese momento nuestra identidad debe terminar. Porque entendemos de que Dios ha hecho cosas grandes por nosotros. Y no cosas frívolas, cosas pequeñitas. Por eso dice aquí, porque a todo aquel quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Tenemos que entender que Dios no nos está dando una pequeña cosa. Simplemente nos está dando su nombre. No, Él está dando su vida por nosotros, porque nos corresponde la muerte. Tú sabes que hubo
un pastor, el pastor Doug Batchelor. Él escribió un libro, no sé si está traducido al español, se llama A los pies de Jesús, A Jesus Feet. Y dice él, y a mí me fascinó esa ilustración, dice él que cada vez que tú encuentras a María Magdalena en la Biblia con relación a Jesús, la encuentra a sus pies. A sus pies para aprender de él. Cuando él te recuerda que dice que Jesús iba al hogar a Betania de Lázaro, Marta y María, y tú encuentras a María allí a los pies de Jesús aprendiendo de él. Dice que cuando la iban a apedrear, tú también encuentras a María allí a los pies de Jesús pidiendo perdón, misericordia y una oportunidad. Y tú ves a María allí cuando Jesús lo estaban crucificando. La ve allí, tú sabes, adorando al Maestro, sufriendo con él. La vemos allí también a los pies de Jesús, cuando Jesús resucita. Vemos a los pies de Jesús. Y lo concerniente a la historia, a la lección de esta semana, vemos a María allí, a los pies de Jesús, agradeciéndole, adorándole, derramando todo lo que tenía, todos sus dones. La encontramos allí. Que inclusive la lección de esta semana usa una de las versiones de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, y lo describe como una obra hermosa. Y yo creo que si algo nosotros debemos aprender de la vida de María es esa, de que constantemente la Biblia lo describe a los pies de Jesús y dando todo lo que ella tenía en este caso. Y si nosotros en este tiempo principal de la historia humana, Ernesto, nosotros damos todo lo que tenemos a Jesús, nuestro talento, nuestro tiempo, aún nuestros recursos, nosotros vamos a ver de que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra dádiva no va a ser en vano, porque Jesús siempre recompensa con creces a los que vienen a Él. Así es que lo más importante de recordar es que es el amor de Dios el que nos está salvando y que como seres humanos podemos encontrar infinidad de errores que vamos a tener. Posiblemente sean nuestras decisiones, pero lo más importante es la decisión que nosotros tenemos que tomar, la decisión de que Dios sea el administrador de nuestras vidas. Y si alguna vez caemos, no nos enfoquemos en la caída, enfoquémonos en el hecho de que Jesús nos está esperando con sus brazos para salvarnos. Y eso es lo más importante. Yo no sé cuál sea tu condición, yo no sé si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, yo no sé si tú has tenido una vida cristiana y hoy estás apartado, yo no sé tu condición, o yo no sé si tú estás dentro de la iglesia, pero estás pensando apartarte por las condiciones que se están dando. Recuerda de que Dios te llamó primero y Él no está viendo tus errores, Él está viendo la manera de corregirte y hacerte como Él te necesita, puro. Así es que te invito a que vuelvas a los pies de Cristo, como lo hizo María Magdalena, y no pienses que es poco lo que Dios te va a perdonar, o no pienses que es demasiado que no te lo puede perdonar. Dios está para salvarnos. Así es que un verdadero placer haber estado en esta lección con ustedes. Le esperamos la próxima semana, en la próxima lección, y como siempre, ¿no? Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Exacto. Pues bendiciones, fue un placer y hasta el próximo repaso la próxima semana. Bendiciones.